Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones OLPRAD International ONG. Esta es una organización legalmente constituida a nivel internacional y nuestro objeto social nos permite realizar todo este tipo de actividades académicas, capacitaciones, congresos, simposios, diplomados. Contamos con más de 30 asociados a nivel internacional, contamos con una junta directiva y un grupo de asesores internacionales quienes son los que nos ayudan a direccionar esta organización. Les hago una invitación muy especial porque a partir del próximo 6 de junio de este año vamos a iniciar nuestro sexto ciclo de capacitaciones internacionales, diplomados, consejería en adicciones, patología dual y coordinación clínico-terapéutica para programas de rehabilitación. Se ponen en contacto con nosotros, les suministramos mayor información. Esta noche es muy especial porque tenemos el privilegio y el gusto de tener con nosotros al doctor Holmes Londoño Medina, un referente internacional para tratamientos de rehabilitación en adicciones. Es miembro durante muchos años, fue miembro durante muchos años de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, FECOD. También fue miembro de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y actualmente es el asesor de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas. El doctor Holmes Londoño es una persona que lleva prácticamente, es uno de los fundadores de la FECOD, de la FLAD y de todos esos organismos que han regido todos los tratamientos de rehabilitación en Colombia. El doctor Holmes cuenta con una trayectoria muy grande a nivel nacional y a nivel internacional. Él es médico integrativo, asesor de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, ha estado en diferentes países brindando capacitaciones en congresos, en comunidades terapéuticas y obviamente asesorando instituciones de rehabilitación en Colombia y en diferentes países. El doctor Holmes esta noche nos va a presentar una ponencia magistral, llamémoslo así, el abandono del consumo de sustancias versus el cambio integral que debe de tener una persona. Esta ponencia del doctor Holmes Londoño es un análisis profundo sobre el cambio integral de diferentes problemáticas derivadas del consumo de sustancias que afronta la sociedad en general. Doctor, es un gusto muy grande para la Oficina Latinoamericana tenerlo esta noche con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, señor. Bueno. Bueno, quiero darte las gracias, Julián, por la invitación. En esta noche quiero presentarles una reflexión sobre lo que implica la recuperación, ¿cierto? Trabajamos con personas que tienen trastornos por uso de sustancias, mm, y es un problema al que se entra fácil, pero no se sale tan fácil. Quienes hemos vivido la experiencia de la adicción sabemos que no es fácil abandonar las sustancias. Quienes no me conocen, yo tengo 69 años, mm, trabajo con medicinas alternativas, ahora la llamamos medicina integrativa porque eh, este enfoque médico pretende, por un lado, a la medicina convencional, integrar las otras formas de hacer medicina, como la acupuntura, como la homeopatía, como, las esencias florales, los imanes, la magnetoterapia. Bueno, hay muchas técnicas, la digitopuntura, la reflexología. Hay muchas técnicas terapéuticas que complementan el trabajo que se hace un médico que tiene la formación convencional.
Pero además de eso, este enfoque pretende hacer una correlación entre lo que ocurre a nivel psíquico y el síntoma. Entonces, cuando viene un paciente a mi consulta, yo intento aplicar un principio. Lo físico es la expresión de lo psíquico. Generalmente, además de la patología física, un ardor en la boca del estómago, un dolor en la rodilla, hay algo psicológico relacionado con eso. Entonces, integramos la parte psíquica a la parte física. Entonces, eso es la medicina integrativa abuelo de pájaro. Yo me dedico a eso. En el año 82, 1982, eh, estando haciendo mi año rural, ocurren varias cosas muy fuertes en mi vida que me sumergen en una depresión. Una fue que embaracé a una mujer, otra fue ver a mi papá con un cuadro psicótico y el otro evento fue la muerte de un hermano que se suicidó, con el agravante de que yo inconscientemente le expliqué cómo suicidarse. Entonces esos eventos me sumergieron en una depresión y estando haciendo el año rural, tengo un accidente y me amputo estas dos falanges y llego al hospital y le digo a la enfermera, no me hagas esa curación en seco, aplícame un Demerol, una meperidina, es un opiáceo 10 veces más potente que la morfina, muy parecido al fentanilo, mm, y me encantó. Ya cada que estaba yo de turno y estaba triste, iba al botiquín, me robaba 2 o 3 ampollas, me inyectaba y, y a los 3 meses yo me estaba inyectando 16 ampollas diarias, una dosis brutal. Ahí quedé yo atrapado y sin salida aparente. Mm, encadenado a las drogas. ¿Sí? Yo intentaba abandonar el consumo y al tercer día no soportaba el síndrome de abstinencia. Les estoy hablando de 1982, 1983. Bueno, pasaron muchas cosas para no alargar el cuento y la cuestión es que transcurrieron 9 años, 8 años, para yo poder resolver el problema de la adicción. En ese tiempo perdí muchas cosas, pasaron muchas cosas en mi vida, estuve en la selva, perdí a mi esposa, perdí mis hijos, bueno, perdí muchas cosas. Lo único que no perdí fue el título porque no me pilló el Ministerio de Salud en ese momento, pero lo hubiera perdido también. Entonces, ya en el año 89, después de pasar por psicólogos, por psiquiatras, por médicos bioenergéticos, por sacerdotes, por exorcistas, por brujas, por programas, por grupos, mmm, me encuentro con la comunidad terapéutica de los Hogares Claret. La historia es larguita, pero a titulares. Ya en Hogares Claret, ingreso bajo efecto de la sustancia ese día, me acuerdo muy bien, en plena maratón terapéutica. Era una comunidad terapéutica en plena maratón y hacia las 2 de la tarde ya me pasa el efecto y empiezo a darme cuenta yo dónde estoy. Bueno, estaba en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica. Llevaba 3 meses de iniciar la Fundación Hogares Claret. Era un modelo supremamente agresivo, un modelo de choque, un modelo donde el trato no era nada amigable. Y, sin embargo, mi Diosito, que es tan grande, me dio la fuerza y la entereza suficiente para tolerar ese trato y para encontrarle un sentido a eso. Y la manera como pude soportar ese síndrome de abstinencia fue a través del grupo, del acompañamiento grupal. Esos 15 días iniciales fueron brutales, pero ya pasados esos 15 días, empiezo a observar el funcionamiento de la comunidad terapéutica y, y decido quedarme. Afortunadamente fui capaz de verlo como un reality. Esto es un reality terapéutico. Me dije a mí, pues en ese tiempo no existía la palabra reality terapéutico. Reality y menos terapéutico. Pero yo lo asumí como si estuviera en un campo de entrenamiento, como si fuera una especie sí, de entrenamiento, donde yo podía abandonar cuando yo quisiera.
y ya había pasado por muchas cosas y había perdido muchas cosas, entonces fui capaz de asumirlo, de vivirlo así y de darme cuenta de que el problema no era la sustancia, sino yo. Había algo en mí que me hizo vulnerable a engancharme con las sustancias psicoactivas. Y decido quedarme 2 años. Era el tiempo mínimo para el tratamiento. Hago esta introducción para contextualizarlos de mi formación, porque cuando yo termino ese proceso interno, ahí durante el proceso conozco la medicina bioenergética, las medicinas alternativas, y me doy cuenta eh, que ese programa, ese tipo de comunidad terapéutica tan abrasiva, de choque. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? ¿Se oye bien? Sí, te escucho bien desde México. Sí, desde México se escucha bien. Ok, ok, bienvenido a México. Muy bien. Sí, señor, se escucha perfecto desde Colombia. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me doy cuenta que ese programa tan agresivo, tan violatorio de los derechos humanos, funcionaba. Pero yo decía, ¿pero por qué funciona? Ya ha pasado el tiempo, yo me digo, voy a aprender de esto y voy a volverme un experto en esto. Y así fue. Y ya al final me doy cuenta de que no fue el choque, no fue esa terapia de choque la que funcionó para mí, y es un concepto muy personal. Lo que funciona, lo que hace que la persona pueda rehabilitarse y superar el problema de la adicción, tiene que ver con la magia de la convivencia, de la dinámica grupal, donde hay una gran fraternidad, donde tú puedes desnudarte y contar tu miseria y nadie te va a juzgar ni te va a rechazar. Eso por un lado. Por otro lado, hay una parte de la Biblia donde dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces también hay un elemento ahí espiritual y religioso en el caso mío. Termino ese proceso y me dan la dirección de la Fundación Hogares Claret. Y yo fui a quedarme 3 meses y terminé quedándome 17 años, hasta el 2005. En el 2005 ya renuncio, ya me digo que ya creo que he pagado la deuda de gratitud con la institución y, y me dedico a la medicina integrativa y al trabajo en mi consultorio, donde atiendo pacientes con patologías comunes y corrientes, algunos con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, y hay un porcentaje grande de personas con problemas de adicción. De hecho, apoyo algunas comunidades terapéuticas, apoyo también la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas y me volví un experto en comunidad terapéutica. Entonces, el tema que quiero presentarles, con el que quiero que reflexionemos, es el de, yo le decía a Julián, que es mirar que no se trata solamente de dejar la sustancia, no se trata solamente de abandonar el consumo. Esa es la punta del iceberg. Entonces yo le dije, vamos a hablar de abandono de sustancias psicoactivas, abandono de la droga, abandono del consumo versus cambio integral, cambio radical. Entonces, desde nuestra óptica, voy a presentar un diagramita. Vamos a ver cómo hago yo aquí para compartir pantalla. Julián, ¿será que me ayudas o qué? Sí, señor, hagamos una cosa, envíeme ya a mi WhatsApp la presentación. Yo se la proyecto Bueno, acá. bueno. Espérate un momentico. Discúlpenme un instante, por favor. Sí.
Un momento nomás. Sin problema, aquí estamos. Agradeciéndole a las personas que se encuentran conectadas la noche de hoy. Tenemos unas actividades a realizar durante este año. Tendremos un foro iberoamericano, tendremos nuestro congreso internacional y vamos a tener un conversatorio ya finalizando este año con diferentes pesos pesados, llamémoslo así, en temas de adicciones de diferentes países. También el doctor Holmes está invitado a una de esas actividades para hacerle la invitación desde ya, muy formalmente. Gracias. Actividades que vamos a tener Gracias. el 18 de julio, será nuestro foro iberoamericano. Para el 29 y 30 de agosto tendremos nuestro Congreso Internacional de Adicciones, Salud Mental. El eje central será prevención, investigación y tratamiento de adicciones. Ya para el 16 de noviembre, cerrando el año, tendremos un conversatorio. Tendremos en las actividades profesionales de la salud de la talla del doctor Uriel Escobar de Colombia, un referente nacional e internacional. También el doctor Gabriel, él es en este momento presidente de la Asociación de Patología Dual de España. Doctor Holmes, Bueno, entonces, ahí te mandé una presentación y dos gráficos, dos diapositivas independientes, ¿cierto? listo. Preséntame, por favor, la de la relación hombre-droga, la H y la D. Que HD, hay una secuencia de HD, HD, HD. Es un esquema sobre el proceso de adicción. ese primero, Sí, por favor. listo. Vamos a ingresar, compartir. Entonces, para entender el problema de la adicción, hay que asumir que el consumo compulsivo de la sustancia o de aquello a lo que soy adicto es solamente la expresión, es un síntoma, es la expresión de problemas, de dificultades a nivel emocional, a nivel psicológico. Y eso tiene que ver con la historia y eso tiene que ver con la personalidad. Bueno, pero puedes volverla grande. Sí, voy a hacer este cambio acá. Eso, bueno, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, Julián. Entonces, este esquemita que lo utilizo mucho es un esquema que muestra que el ser humano, la H, está inmerso en una sociedad donde hay valores consumistas, donde hay pérdida de sentido, donde existe vacío existencial, donde existen antivalores, donde existen también muchas cosas sabrosas y buenas. Pero entre las cosas que ofrece la sociedad, en medio de una cultura que solo lucha competitivamente por el tener, por el poder, aparece la sustancia, la droga, representada allí en este cuadro por la D. Y la droga produce placer. La droga estimula unas partes del cerebro que tienen que ver con la dopamina, con el placer. Y todo lo que nos cause placer, automáticamente tenemos la tendencia a repetirlo. Entonces una persona se encuentra con la sustancia, le gusta, ¿sí? Sigue encontrándose con la sustancia, ahí van viendo cómo va evolucionando. A medida que pasa el tiempo, aumenta la frecuencia del consumo y aumenta la intensidad del consumo. Y pasan los años, pasan los meses, puede haber mucho tiempo entre el consumo inicial ustedes ven a la derecha una D grande y una H pequeña.
para simbolizar cómo la parte humana se ha atrofiado, se ha vuelto muy pequeñita, y la parte droga domina el cuadro. Es decir, a medida que se da este proceso, la persona va aumentando la frecuencia y la intensidad del consumo, va intoxicándose cada vez más y va disminuyendo la parte humana. Los valores se pierden, las capacidades, las habilidades se pierden. De alguna manera, por eso le llaman rehabilitación, porque se pierden las habilidades, sobre todo las habilidades sociales saludables. Hasta que llega un punto en que aparecen 4 puertas, ¿sí? El cementerio, la calle, el hospital o la cárcel. Ese es como el trayecto común en casi todas las personas que tienen problemas con las drogas. Abajo está representada un esquemita de la comunidad terapéutica. En general, las comunidades terapéuticas tienen 3 fases. En este caso, no necesariamente ese ser humano tiene que ingresar a una comunidad terapéutica. Puede que no sea necesario, pero si llega a un punto en que la que domina es la sustancia, que no es capaz de quedarse ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 días sin consumir, se hace necesario un internamiento, ¿sí? Y en ese internamiento hay 3 fases. Miren que lo que va pasando, en este caso es una comunidad terapéutica y su dinámica, donde hay una autoayuda, una ayuda mutua, unos valores, unas normas que mediatizan esas relaciones para que se dé un ambiente terapéutico. Bueno, en otra oportunidad hablaremos de la comunidad terapéutica, pero en general lo que se pretende es invertir el proceso. Ya la D se va volviendo chiquita y la H se va volviendo grande, ¿sí? Hasta que sale un ser humano que supuestamente ha superado la adicción, ¿sí? No hablo de curado, hablo de superado el problema. En cualquier momento puede recaer. Preséntame, por favor, la otra diapositiva, la de la red de apoyo, por favor. Entonces, hago esa introducción porque ¿de qué se trata la recuperación? La recuperación, bueno, el tema es un tema que tiene muchas aristas, que tiene mucho para debatir, sobre todo la metodología. Pero en general se trata primero de parar el consumo. Pero si solamente se detiene el consumo, que es la expresión, es el síntoma de 2 grandes variables. Una, la parte emocional, la parte psicológica. Y 2, la parte relacional. Esos 2 frentes hay que abordarlos en un proceso. Y entonces viene todo un trabajo en la parte emocional, en la parte psicológica. Se dice que el objetivo de un proceso de tratamiento es, primero, sanar y resignificar la historia, y segundo, desarrollar habilidades de relación para que la persona aprenda a divertirse, a vivir la vida, que la disfrute, pero que no consuma. Y por eso se requiere un proceso, y cuando hablamos de un proceso hablamos de tiempo, no de un suceso. Y en ese proceso la persona tiene que tener un abordaje integral. Yo recuerdo que cuando yo ingresé al tratamiento, allá no permitían ni médicos, ni psiquiatras, ni trabajadora social, ni terapeuta de familia, ni psicólogos. Y yo decía, pero ¿y dónde está el psiquiatra aquí? Y resulta que me preguntan, ¿a usted le sirvió de algo el psiquiatra? Y yo decía, no. Y con eso quedaba sin argumentos. Pero entonces más adelante comprendí que es que el problema de la adicción no es un problema solamente del psiquiatra. Es una patología, es un cuadro clínico que requiere un abordaje interdisciplinario. No multidisciplinario, sino interdisciplinario, donde cada profesión tiene una parte que hacer, ¿sí? La parte psicológica, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte de la bioquímica cerebral.
Ahí es donde es necesario un buen psiquiatra y un psiquiatra que sepa de adicciones y que sepa de comunidad terapéutica. Entonces, se trata de que la persona entienda que la recuperación no es solo suspender el consumo, sino que implica también hacer un proceso de sanación, un proceso de resignificación de la historia. ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con los adultos de mi historia, con mis compañeros? ¿Qué pasó en el colegio? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mi familia? Que generaron un ser humano con un yo que se enganchó tan fácil a las sustancias. ¿Qué pasó ahí? Y para eso, precisamente, hay que suspender el consumo. En la dinámica de la comunidad terapéutica, cuando la persona entra y deja el consumo y se desintoxica, en esa dinámica de la comunidad empiezan a aparecer las problemáticas, empiezan a aparecer los defectos, empiezan a aparecer aquellas características de la personalidad que han influido en la relación de esta persona con el mundo y que han influido para que esa persona se haya enganchado tan fácil con la droga. Entonces, en la comunidad, apenas se para el consumo, aparece el depresivo, aparece el impulsivo, aparece el hipersensible, aparece el irritable, aparece el deshonesto, aparece el mentiroso. La patología, entre comillas, se activa con la suspensión de la sustancia y con la interacción en las relaciones en la comunidad. Y el equipo lo que hace es observar eso, hacer una lectura, una interpretación e intervenirlo junto con el grupo. Bueno, eso ya es de comunidad terapéutica, pero lo que quiero decir es que un buen tratamiento implica no solamente dejar el consumo, implica hacer una transformación de la persona en su parte psíquica, en su parte emocional, en su parte estilo de vida, e implica desarrollar habilidades para la vida, para poder disfrutar la vida en sobriedad, ¿cierto? Y entonces aquí aparece este gráfico que lo hice hace muchos años, hace más de 30 años hice este gráfico, pero ha sido muy útil, donde aparece una red de apoyo. No sé, Julián, si puedas subirme, ir subiendo, ir pasando la diapositiva. Y hay unos frentes. Está el individuo en el centro, siempre con la amenaza de la reincidencia o la recaída. Y hay un frente que tiene que ver con lo personal, con lo laboral, con lo educativo. Baja, por favor. O un frente que tiene que ver con la familia, con lo social. Ya la puedes quitar y me pasas la segunda diapositiva de la presentación. Esa gráfica de la red de apoyo, pásame la segunda, por favor. Eso. Esa gráfica de la red de apoyo es muy importante tenerla en cuenta porque en cada frente de los que hay ahí, hay que desarrollar, hay que identificar factores de riesgo y hay que identificar factores de protección. Y cada persona es un mundo diferente. Cada paciente en tratamiento es un mundo diferente. Y se requiere establecer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa en el área personal, en el área psicológica? ¿Qué pasa en el desempeño en el colegio, en lo educativo? ¿Qué pasa en el asunto de la familia, a nivel social? Un diagnóstico integral y hacer un plan de tratamiento que permita el abordaje de las prioridades e ir avanzando en que esa persona no solamente sane su historia, no solamente hable de lo que pasó que le dolió, sino que también desarrolle habilidades de relación para que aprenda a disfrutar la vida en sobriedad. Y ya en la tercera fase, se toma ese gráfico y se hace un diagnóstico de los factores de riesgo que hay afuera y a cada factor de riesgo se le establece un factor de protección como meta y así hay un plan para la reinserción. Pero entonces, volviendo al asunto de la recuperación, no solamente se trata de suspender el consumo, lo reitero, sino que se trata de hacer un cambio integral en la persona. Y eso requiere
un proceso y eso requiere tiempo. Eso no ocurre en 3 meses como lo pretenden las EPS, pues, que en 3 meses ya el adicto no es adicto. Eso implica mucho tiempo de recuperación. Y entonces quiero hacer una reflexión que es válida no solamente para las personas con problemas de droga, sino que es válida también para los seres humanos que no tienen este problema con las drogas. Y yo establezco una analogía. Súbelo un poquito, por favor. Eso. Bájalo un poquito. Bueno, que se vean los 3 círculos. Eso. Entonces, el ser humano, yo lo establezco en la analogía, es una especie de biocomputador muy, muy sofisticado. Y ese biocomputador tiene 3 grandes elementos. Una parte física, química, electromagnética, comportamental. Una parte emocional, un disco duro emocional y un disco duro cognitivo mental. Eso es lo que llaman algunos el triple vehículo de la personalidad. No sé, Julián, si se pueda disminuir el tamaño de la imagen para que se vea toda la diapositiva. No se puede. Bueno, subirla un poquito, por favor. Eso. Entonces, este es el triple vehículo de la personalidad. ¿Vehículo de quién? De un ser de luz, de un alma. Y entonces ahí toco un punto, y es que estos 3 discos duros que han recibido toda una serie de software malicioso, incluida la sustancia psicoactiva, ¿sí? Hay una serie de toxinas emocionales, hay una serie de pensamientos, de ideas. Este es el triple vehículo del alma, del ánima, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa. Pásame la segunda, por favor. Y entonces ocurre todo el proceso de la vida, el proceso educativo, y resulta que esos 3 discos duros van contaminándose. Hay cosas buenas, hay información que va ingresando ese biocomputador, que es sana, pero hay una gran cantidad de información que no es sana, que yo lo llamo software malicioso. ¿Como cuáles? Como algunos alimentos. Todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga lácteos industriales, todo lo que tenga aceites hidrogenados, incluida la margarina, todo lo que tenga alimentos procesados y ultraprocesados, ¿sí? Todos esos alimentos que nos vende la industria alimentaria como si fueran saludables y que no son saludables, ¿sí? Hace 8 días estuve viendo precisamente una conferencia donde se establecía una relación entre la alimentación ultraprocesada y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, todos esos alimentos, todas esas toxinas se van acumulando, no sabemos comer, no sabemos alimentarnos porque estamos influenciados por la publicidad, por la educación, por la cultura, ¿sí? Entonces hay algunos que desayunan con Coca-Cola y les parece que eso es muy saludable, ¿sí? Y hay algunos que, entre otras cosas, cuando se suspende el consumo de la sustancia y no se ha trabajado adecuadamente las causas, la etiología del problema, el síntoma compulsivo deriva a otro tipo de compulsión, como el sexo, como la comida, por ejemplo, ¿sí? Como el juego. Y entonces volvemos a este primer disco duro. Esos alimentos tóxicos van generando toxinas que se van acumulando. Pero no solamente son esos alimentos, es la contaminación ambiental, son las ondas electromagnéticas. Este aparatico es una maravilla y este computador es una maravilla, pero si yo lo uso exageradamente, produce trastornos, produce lo que se llama contaminación electromagnética.
pérdida de electrones y se desvitaliza el campo energético de la persona. Bueno, eso ya es para otra charla que tiene que ver con salud y que tiene que ver con estilo de vida. También influye el maquillaje. Hay maquillajes que son tóxicos, bloqueadores solares, tinturas para el cabello, cantidad. Todo esto, alimentos, toxinas, sustancias y las drogas, las SPA, la contaminación electromagnética, la contaminación atmosférica, el maquillaje, todo eso contamina, se convierte en un software malicioso, en troyanos. Pero agréguele a eso el otro disco duro del miedo, de la culpa. Perdón un momentico. Del miedo, la culpa, el resentimiento, los celos, los traumas. Discúlpenme un momentico. Bueno, perdón, discúlpenme. Entonces, estábamos diciendo que tenemos un gran biocomputador que tiene 3 discos duros. El disco duro de lo físico, el biológico, el disco duro de lo emocional y el disco duro de las ideas, de los pensamientos. Esos 3 discos duros, a lo largo de la vida, se van contaminando con un software malicioso. Entonces, yo estoy mencionando ahí posible software malicioso. Miedo, culpa, ira, resentimiento, apegos, todos los pecados capitales, los velos inconclusos. Pero agrégale a eso las creencias, las ideas negativas, las mentiras, los mitos, los prejuicios. Todo eso se convierte en un software malicioso que impide la reconexión con la parte espiritual. Y aquí quiero dar un concepto que también es muy personal, y es que un proceso de recuperación que no esté atravesado por la parte espiritual es un proceso cojo, es un proceso que crea un factor de riesgo para la persona. Entonces debe haber un componente que trabaje la espiritualidad. Dame la siguiente, por favor. Entonces decíamos que ese software malicioso va acumulándose con el tiempo, generando problemas de salud a todos los niveles y entorpece la conexión con nuestra alma. Quisiera detenerme ahí un momentico y es que comprendamos que en el proceso de rehabilitación, de recuperación, hay que trabajar lo que tiene que ver con esos 3 discos duros, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental, ¿cierto? Y a medida que se va haciendo esa limpieza, se va favoreciendo la conexión con la parte espiritual. Pasemos a la siguiente, Julián, por favor. Entonces, el rol de los terapeutas ha de ser el de facilitar los mecanismos que limpien y sanen el sistema en este maravilloso biocomputador humano. Asimismo, enseñar al paciente cómo despertar la sabiduría del médico interno y favorecer los mecanismos homeostáticos de nuestro cuerpo. Un buen terapeuta. Primero que todo hay que entender que los terapeutas no curamos a nadie. ¿Sí? Uno como terapeuta no cura a nadie. Uno como terapeuta lo que tiene que entender es que uno es un servidor del plan divino y que toca al paciente activando los mecanismos autocurativos, despertando la sabiduría del médico interior. Y entonces los terapeutas podemos hacer eso utilizando mecanismos, diversas técnicas de terapia que existen, diversas metodologías que van limpiando ese software malicioso y van favoreciendo una forma de pensar, de actuar y de sentir diferente. En la parte biológica es muy importante trabajar los hábitos que tienen que ver con la alimentación y otras cositas que vamos a hablar ahora.
Entonces, quisiera que me comprendieran muy bien este concepto. Esa es la idea principal, digamos, de esta reflexión, de esta charla. Cómo ese triple vehículo formado por la parte física, mental y emocional es el vehículo del alma y que cómo a lo largo de la historia de la persona, cualquier persona, incluidos los adictos, necesitan entonces para la recuperación sacar ese software malicioso para favorecer la limpieza, la salud y la conexión con el alma. Dale al siguiente, por favor. Entonces vamos a ver algunas pautas para mejorar nuestra calidad de vida y favorecer la conexión con el alma. Aquí quiero hacer énfasis en que el proceso de recuperación no se trata solamente, nuevamente lo digo, de dejar la droga. Hay que hacer cambios en el estilo de vida, en los hábitos. En otra ocasión hablaré, de pronto compartimos por qué se produce el cáncer, ¿cierto? Bueno, pero entonces vamos a algunas recomendaciones, algunas pautas para mejorar nuestro estilo de vida, la calidad de vida. Y eso es importante que lo sepamos en el proceso de recuperación. Yo me quedo sorprendido cómo en muchos centros de tratamiento descuidamos la parte de la nutrición, de los hábitos alimentarios. Y ahí hay una gran cantidad de toxinas que no solamente favorecen la aparición de problemas degenerativos físicos, sino el cáncer también, pero que también intoxican el organismo como software malicioso que no favorece la conexión con la parte espiritual. Entonces, primera pauta, una nutrición adecuada. Entonces uno ve que tienen un centro y hay una tienda. Y en esa tienda venden todos los ultraprocesados, empezando por la Coca-Cola y las gaseosas, ¿sí? Y obviamente los muchachos que no están consumiendo se desbordan por ese lado, ¿sí? Entonces, es una observación que hago, una reflexión para los que tienen programas y en la tienda les venden software malicioso a los muchachos. El azúcar es tan fuerte, tan adictivo como la cocaína. ¿Sí? Los alimentos que tienen mucho azúcar y algunos ultraprocesados, ¿sí? Son adictivos también y alteran el funcionamiento cerebral. Miren, yo he tenido pacientes, en estos días me llegó un niño de 4 años con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y lo habían medicado con risperidona, que es un medicamento antipsicótico. ¿Qué hice yo? Yo no soy un experto en pediatría y menos en psiquiatría infantil, pero la razón natural me enseña a mí que ese niño había que mirar cómo se estaba alimentando. Entonces, ¿qué hice? Le quité el celular, un niño de 4 o 5 años con una pantalla, ¿sí? De nada más media horita diaria. Y vamos a suspender los lácteos, los dulces y todo el mecato, toda la parte que los triangulitos manchatripas, que los chitos, que las papitas, que todo lo que vende Nestlé y toda Kellogg's, todas esas cosas. Vamos a darle una alimentación saludable. Le suspendí eso, le suspendí los ultraprocesados, le suspendí los lácteos, le suspendí los aceites hidrogenados, le suspendí los azúcares. Ahora, eso no quiere decir que el niño un día se antojó de un heladito, déle el heladito, pero que no sea la pauta, ¿cierto? Y simplemente hice eso, le suspendí eso y mejoré la relación de los padres con él. Y con eso al mes me llama el papá y la mamá y me dicen, ¿usted qué hizo con el niño? No, yo no hice nada, yo lo que hice fue favorecer un ambiente adecuado para que el niño pudiera ser niño, pero un niño saludable. Y entonces estamos siendo intoxicados con una cantidad de basura y de comida chatarra, y eso también es parte del proceso de recuperación. Entender que debemos hacer cambios en la alimentación. Por lo tanto, mis muchachos,
hay que modificar lo que yo vendo en la tienda. Véndase un jugo nutritivo, con unas galletas integrales, con algo que sea saludable, porque también se trata de cambiar hábitos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de una nutrición adecuada, hablo de una nutrición física, emocional y mental, ¿cierto? Hay que ver qué emociones cultivan esos muchachos. ¿Qué emociones cultivo yo? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Sí? No solo de pan vive el ser humano, no solamente en la parte alimenticia. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Consumir una mayor cantidad de vegetales, evitar aceites hidrogenados, incluida la margarina. La margarina es veneno. ¿Qué es más barata que la mantequilla? Claro, tiene que ser barata. Eso es una cochinada. Utilicen mantequilla de vaca, ojalá clarificada aquí. Disminuir y evitar a lo posible toda la comida chatarra, los azúcares y las harinas. La panadería no es muy saludable, pero si usted se antojó de un pastelito de vez en cuando, coma. Obviamente, evitar licor, leche y sus derivados. Dale, por favor, subir un poquito. Eh, Evitar, obviamente, las sustancias psicoactivas, disminuir la contaminación electromagnética. Y eso implica regular el contacto con el teléfono móvil, con la Wi-Fi, ojalá se pueda apagar la Wi-Fi en la noche, con el horno de microondas, con las pantallas. Les comento esto. Ustedes pueden hacer un experimento muy sencillo. Con la mano, tóquense el empeine de su pie. Hagan este ejercicio. Con la mano, cualquiera de las dos manos, toquen el empeine de su pie. Y con esa misma mano, sean conscientes de la temperatura que tiene el pie. Con esa misma mano, tóquense la frente. Si está más caliente la frente y los pies están fríos, ustedes tienen lo que se llama una inversión de la polaridad térmica. Es decir, están con un síndrome de contaminación electromagnética, que les resta mucha vitalidad. ¿Cómo se corrige eso? Eso se debe al uso de pantallas y a que andamos en zapatos de caucho, no hacemos contacto con la naturaleza. Estamos muy civilizados, muy urbanizados. Y entonces, claro, perdemos muchos electrones, medio se nos acerca una persona y echamos chispas. Y decimos, uy, como tengo energía, no, estoy robando energía. Eso se quita metiéndote a la quebrada, metiéndote a un riachuelo, tocando los árboles, andando descalzo, haciendo grounding, andando descalzo sobre la hierba. Me llegó una paciente que llevaba 15 días con insomnio. Y le dije, ¿vos en qué trabajas? Me dijo, yo trabajo. Obviamente tenía esos pies helados y la frente hirviendo. Yo trabajo en seguridad. Yo me meto en una habitación de vidrio con 12 pantallas. Ahí estaba. ¿Sí? Ahí estaba la causa. Váyase a caminar al jardín botánico, descalza, se mete el arroyito, toque los árboles. Y al otro día me llama y me dice, doctor, primera noche que duermo bien. Eso es un síndrome de contaminación electromagnética que no lo conocen muchísimos médicos. Ni se les ocurre pensar en eso. Bueno, viene una parte muy importante, fuente de software malicioso, las cremas dentales con flúor, los bloqueadores solares, los maquillajes, los desodorantes con aluminio y otros metales. Todos estos hábitos son válidos para cualquier ser humano, tenga trastorno por uso de sustancias o no. En el caso del adicto, el software malicioso preponderante es la droga. Pero hay un software malicioso en ellos que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con las ideas, con el pensamiento. Todo eso hay que trabajarlo. Pero entonces estamos hablando de algunas cosas que tienen que ver con los hábitos alimenticios y con los hábitos en general. Evitar ver películas de violencia o noticias. Súbelo, por favor, un poquito, Julián. Bueno, no nos dio ahí. Bueno, hay que tener en cuenta qué alimento, qué software le doy yo a mi computador. Yo voy a una comunidad terapéutica
y encuentro que los muchachos están viendo narconovelas, viendo películas de violencia, más violencia, por Dios, en este país, ¿sí? Habiendo tantas películas de superación y de espiritualidad. Entonces, vigilen qué tipo de información está ingresando ese biocomputador. Si es de violencia, no va, porque aquí venimos a cambiar, a hacer una transformación integral. Compartir afecto, bueno, obviamente leer libros, leer cosas positivas, alimentar este biocomputador con un software bueno. Hacer ejercicio físico y mental. El ejercicio físico es innegociable. Pregúntense, ¿quién de ustedes no está haciendo ejercicio y deporte? Pecado mortal en un terapeuta. Porque algo que tenemos que cultivar los terapeutas y que no es fácil es la coherencia. Entonces yo estoy enseñando hábitos saludables. Resulta que yo no hago ejercicio. Yo no sé dar un abrazo. Yo no sé decir te quiero. Vamos a practicar más los abrazos, ¿cierto? Sin malicia. Un abrazo con cariño. El abrazo es muy terapéutico, obviamente sin sobrepasar los límites, ¿no? Eso ya es de otra charla. Practicar el grounding, en los baños de bosque, de naturaleza, ¿sí? Tomar agua, en lo posible agua alcalina, con una pizca de sal marina del Himalaya y con un poquito de limón. La gente cree que hidratarse es tomar agua. Si ustedes pasaron por quinto, sexto de bachillerato, no sé, los que hayan metido droga no creo que hayan pasado por ahí, o la pasaron pues, pero con chanchullos. El agua, el agua sola no hidrata, antes deshidrata. ¿Qué suda uno? ¿A qué sabe el sudor? A cloruro de sodio, a sal. ¿Y cómo debo hidratarme? Tomando agua que tenga un poquito de sal, ¿sí? Ojalá agua de manantial o agua alcalina. Con una pizca de sal y un poquito de limón. Es la mejor manera de hidratarse. Nada de que Gatorade, todas esas cosas, esas porquerías que tienen químicos. Todo lo que ustedes le vean. Vayan al supermercado y si van a comprar algo sano, fíjense en los ingredientes. Si ustedes le ven conservantes, edulcorantes, saborizantes, estabilizantes, antioxidantes, todas esas chucherías, veneno. Eso no es saludable. Ese es software malicioso. Ahora, quiero reiterar que no hay que ir al extremo, ¿cierto? Yo estoy hablando de hábitos alimenticios. Una cosa es que algún día se me ocurrió tomarme un Gatorade, no hay problema, pero que yo sea consciente de que eso no es saludable. Obviamente hay que asolearse, hay que tomar prana, solar, energía vital, vitamina D. Dale, por favor. Moderación, evitar los excesos, desarrollar inteligencia emocional. Hipócrates decía, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Aire limpio. Cuando digo una atmósfera limpia, me refiero a una atmósfera limpia en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Hay personas que viven en una atmósfera muy contaminada emocionalmente, donde no se respira sino culpa y odio y rabia. ¿Sí? Y uno muy importante y en el que fallamos la mayoría de los terapeutas, descanso. Hay que dormir bien, hay que meditar, hay que hacer yoga, hay que hacer tai chi, mindfulness, lo que sea que implique descanso. Todo esto lo estoy diciendo como pautas a tener en cuenta en el proceso de recuperación, que no solamente se trata de dejar la sustancia, pero es válido no solamente para quienes hemos tenido el problema de la adicción, es válido para todo el mundo. Continúa, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, ya ahí entro a hablar de algunos suplementos alimentarios que no deben faltar, el omega 3, el magnesio, bueno, eso es para otra charla. Ya deja de presentar las diapositivas, por favor. Es muy importante hacer la meditación, practicar la meditación. Entonces, ahora sí, pantalla completa. Entonces, queridos amigos, queridos compañeros,
Les quiero simplemente transmitir el concepto. Reitero, no es simplemente la abstinencia, es también el aprender a vivir de tal manera que esos 3 discos duros de ese biocomputador se mantengan sin software malicioso, se mantengan con un software bueno para favorecer la conexión con la parte espiritual. ¿Sí? Y eso no es de un día o 2 días, eso es devolverlo hábito. Entonces, ¿qué películas veo? ¿Qué libros leo? ¿Y qué relaciones tengo? Todo eso influye. Eh, Les quiero dar las gracias. Si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, los escucho. Los invito a quienes tengan programas de recuperación, piensen qué es lo que le están vendiendo a los muchachos en la tienda, porque muchos tienen la tienda como un negocio con el que están intoxicando más a los muchachos. Muchísimas gracias. Una magistral presentación del doctor Jorge Londoño Medina de Medellín, Colombia. Aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación para las personas que deseen hacer alguna pregunta al doctor Holmes. Puede hacerlo por el chat o puede hacerlo directamente por los micrófonos de la plataforma Google Meet. También queremos agradecerle la presencia a algunos estudiantes de los diplomados que estamos llevando en curso durante el mes de mayo. Están conectados. Muchísimas gracias por estar acá. También le hacemos un saludo muy especial para Viviana del Carmen Restrepo, Claudia Gómez, Córdoba Gregory, Jenny Arteaga, Germán Contreras, Guadalupe de Los Ángeles, Jorge Flores Hernández, José Miguel García, Carlos Peña, Chatsu Condori, Margarita María, María Soledad Rocha, Melisa Siriaco, Estacio, Ronald Pérez, Verónica Caro, Yamutsi, Santi Esteban, Yubixa Arjona. Muchísimas gracias a las personas de diferentes países que se encuentran conectados, de Chile, de México, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica. Un abrazo muy especial. Las personas que deseen realizarle alguna pregunta al doctor Gómez Londoño, con mucho gusto pueden hacerlo por el chat o directamente. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién? Buenas noches. Córdoba Gregory, de Ecuador. Hacia el doctor. Córdoba Gregory, buenas noches. ¿De dónde es usted? De Ecuador. Mucho gusto. Bien pueda. Sí, aquí representando a Cetaglo Alfredo de la Fundación número 2 del Ecuador, número 1. Ya está bien. Una pregunta para el doctor, que estaba haciendo referencia al principio sobre que es la punta del iceberg, solamente no dejar de consumir, es mucho más que eso. Ya, y no solamente se basa de ciertos días ni de 3 meses. El tiempo límite de dejar de consumir en un internamiento, en un proceso, en un programa, ¿qué sería lo máximo que usted podría recomendar? Por favor. Gracias por tu pregunta, Gregory. Yo pienso que cada ser humano es diferente, ¿cierto? Por eso es muy importante una buena valoración, una buena evaluación. Habrá personas que con 3 meses de proceso sea más que suficiente, ¿sí? Habrá quienes requieran 6 meses. Yo, en términos generales, en promedio, creo que de 6 a 9 meses. Pero hay pacientes que requieren más tiempo y hay pacientes que con menos tiempo también pueden lograrlo. Pero todo depende de la valoración inicial, el diagnóstico inicial, del diagnóstico no solamente desde la parte clínica psiquiátrica, sino el diagnóstico de las problemáticas, de los defectos de carácter, de las debilidades que tiene, de los factores de riesgo individual que lo hacen vulnerable a la adicción. Entonces, el proceso tiene que enseñarle a desarrollar habilidades para crear factores de protección. Entonces, eso requiere tiempo. Yo diría que entre 6 meses y 9 meses. Habrá quienes estén 2 años y no les sirva, ¿cierto?
pero no es la constante. Existen los trotacomunidades que la pasan de programa en programa, nunca han establecido adecuadamente ese proceso de recuperación. Pero en general, si una persona hace un buen proceso y trabaja todas estas facetas que mencionamos, difícilmente recae. Si hizo un buen proceso, difícilmente recae. Entonces, aparte de tener un buen proceso y de cumplir estas facetas que usted ha manifestado, de todos los mecanismos, un Todos proceso han- íntegro, ¿qué abarca? Como le hago referencia a que usted acabó de manifestar al principio, que el consumo no solamente dejar las drogas es la punta del iceberg, eso. ¿Qué sería la montaña? ¿Qué hay debajo del iceberg? Así es, señor. Muchas gracias. Problemas emocionales. Todo lo que viste en ese triple computador, culpa, miedo, resentimiento, dolor, tristeza, complejos, baja autoestima, heridas de la infancia, pero aparte de eso, contaminación con la mala alimentación. Todo eso hay que cambiarlo. El adicto, y ahora decimos las personas con un trastorno por uso de sustancias, porque el adicto es una palabra estigmatizante, con una connotación muy dolorosa. Acá le decimos la palabra adicto, el significado en griego que significa esclavo, pero no lo somos. Lo que tenemos que hacer, Gregory, es desarrollar un programa que trabaje esas tres discos duros, ¿sí? La parte emocional, la parte cognitiva, la parte física, ¿sí? Que aprendan nuevos hábitos, ¿sí? Que se identifiquen claramente los factores de riesgo que hay antes de salir y desde la comunidad crear factores de protección. ¿Y cuánto tiempo? Para mí, en general, de 6 a 9 meses, pero puede requerirse de más tiempo o de pronto un poquito menos. Bueno, muy claro, me Gracias. quedó. Muchas gracias por la aportación, Gracias a ti. igualmente. Muchísimas gracias, Gregory. Yo tenía una inquietud que quería plantear con el doctor Holmes debido a lo que estaba comentando hace un par de minutos y es muy, en muchas épocas, no sé si se esté llevando a cabo el mismo proceso donde ingresa un usuario un tratamiento, lo termina, sale, vuelve a consumir y vuelve e ingresa, lo termina, sale, vuelve a consumir y vuelve e ingresa y pueden terminar haciendo hasta 5 y 6 tratamientos de rehabilitación en esa modalidad. Se ingresa, sale y recae, ingresa, sale y recae. En una conversación que yo tuve hace un par de años con el doctor Uriel Escobar, acá en Colombia, él me mencionaba que cuando ya exista ese tipo de patologías es porque ya existe de por sí un trastorno por abuso de sustancias y yo quería preguntarle al doctor Olmedo Londoño, pues obviamente que está demostrado, que ya está científicamente comprobado. ¿Usted qué ha pensado de ese proceso? ¿Por qué ingresan y salen y en los tratamientos no logran detectar esa patología? Pues la pregunta es muy difícil de responder. Si una persona recae, es porque hizo un mal proceso, ¿sí? Pero, ¿qué es un buen proceso? Un buen proceso es un proceso que haga un diagnóstico integral con todas las facetas, la parte físico-química, comportamental, la parte emocional, la parte cognitiva, la conexión con lo espiritual, las relaciones familiares, ¿sí? Yo decía al principio que el tratamiento tiene dos grandes objetivos y esos objetivos tienen otros objetivos. Primer objetivo, sanar y resignificar la historia, trabajar los traumas, las heridas, los complejos, toda esa parte psicológica. Y el segundo gran objetivo, desarrollar habilidades de relación. Entonces, si una persona es tímida, si una persona
no recibe un entrenamiento y una asesoría para la relación de pareja, por ejemplo. ¿Sí? Puede que haga un buen proceso, pero si no se trabaja adecuadamente las habilidades para la relación de pareja, ahí tiene un factor de riesgo que puede precipitar una reincidencia o una recaída. Si yo tengo un paciente que hace un muy buen proceso, pero no lo capacito para que trabaje en algo, ¿a dónde lo voy a mandar desempleado? Y el desempleo se vuelve un factor de riesgo para una recaída. Entonces, lo ideal es tener una tercera fase que brinde opciones vocacionales, estudiar desde el colegio, ¿sí? Desde la comunidad estudiar, y que esté en el colegio, que termine el bachillerato, que vaya a la universidad, que haga, ahora hay mucha opción de educación online, ¿cierto? Es decir, hay que hacer un buen proceso de tratamiento que involucre todas estas áreas con un buen diagnóstico de las problemáticas, incluida la psiquiátrica si la tiene, y hacer un buen diagnóstico de los factores de riesgo que hay en esa red de apoyo para crear factores de protección. Yo no suelto un muchacho si veo que hay factores de riesgo. Primero le creo unos factores de protección. Ahora, no soy yo quien los crea. Yo le digo a la familia qué hay que hacer y le digo a él qué hay que hacer. Él lo hace. Lo asesoro, ¿cierto? Lo asesoro. Pero si hay un buen... Se dice que precisamente la calle, la reinserción, es la prueba de fuego para ver si la persona hizo un buen tratamiento, ¿cierto? Si la persona hizo un buen tratamiento, no tiene por qué recaer. Ahora, recae, ingresa a un proceso, venga, hagamos un diagnóstico de en qué fallamos, en qué se descuidó usted. Mire esa red de apoyo, a ver dónde hubo debilidades, dónde hubo flaquezas. Si quieres, puedes compartir con los que nos están escuchando las dos diapositivas, ¿cierto? Y la presentación también, ¿sí? Sí, señor. Porque Muchísimas esa red de apoyo es muy pedagógica y es muy útil para identificar dónde hay factores de protección y dónde hay factores de riesgo. Y una vez yo identifico los factores de riesgo, vamos a crear factores de protección para minimizar el riesgo de una recaída. ¿Vale? Muchísimas gracias. Vamos con La otra, últimas. la otra posibilidad es que no se haya hecho un diagnóstico psiquiátrico desde la psiquiatría bien. Yo tengo un paciente con un trastorno afectivo bipolar. No lo trato bien, no lo diagnostico bien, no lo trato bien. Sale, hace una crisis maníaca, una crisis depresiva, ahí recayó. Necesita tratamiento desde la psiquiatría. Muchísimas gracias, doctor Holmes, por esa gran respuesta que nos ha brindado. Jorge Flores, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un saludo desde México. Hola, mi querido Jorge. Un abrazo, Holmes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando y aprendiendo de tu experiencia. Desde mi experiencia, desde la parte que me ha tocado colaborar como dedicado a la neurociencia, como investigador en la universidad, estudiando finalmente actividad neuronal, pues hay una parte que me centra mucho de lo que tú has dicho, la parte emocional, esa parte de carga, esa parte de esa emoción que encontramos en este proceso. Entonces, ¿cuántos procesos de adicción se pueden producir por sustancias que no te producen emociones? Entonces, Discúlpame, Jorge, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Que no sé si es mi computador o si es allá. Mejor así, acercando un poco más a este proceso de adicción. Entonces nos hacemos adictos a esa emoción que hemos buscado, esa emoción que hemos encontrado, cuando estas sustancias nos ayudan a buscar esa parte o esa parte del proceso que estamos buscando. Entonces, yo creo que toda esta visión que nos has planteado es muy clara y realmente me agrada la presentación. Gracias a ti por participar. Un saludo a mi bueno, gente de allá. Un abrazo a todos y saludos a todos desde México, desde la ciudad de Puebla. Gracias. Holmes, Gracias, mi doc. estamos en contacto. Un placer verlo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy especial. Carlos Peña, desde Ecuador. Buenas noches. Vamos con la última
pregunta para dar el cierre del programa de esta noche. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Prenda el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Gracias por la oportunidad que me dan de hacer una pregunta, o no sé, a lo mejor es un aporte, pero yo estaba escuchando con mucha atención lo que dice el doctor Holmes. Yo le he seguido en las redes sociales a él, he aprendido mucho y un gusto compartir con él este espacio. Gracias. Yo soy una persona que vive en recuperación. Tengo prácticamente ya casi 5 años viviendo en recuperación y estoy laborando en el centro en donde yo recibí la ayuda. Me quedé aquí. Me gusta esto, me gusta mucho esto de ayudar a las personas, así como me han ayudado a mí también. Por eso para mí es indispensable la capacitación, aprender más siempre y con la Oficina Latinoamericana de las Adicciones yo he aprendido muchísimo, estoy muy agradecido. Ahora, yo le escuchaba, doctor Holmes, antes, hace un momento que decía del tratamiento bueno o un proceso bueno, pero yo no sé si no escuché todo, pero hay una parte muy importante en la que tiene que ver, enseñarle a hacer conciencia al usuario, enseñarle a que haga conciencia de que ya se hizo demasiado daño. Entonces, aceptar que tiene un problema o aceptar que yo soy el problema, pero al mismo tiempo yo soy la solución. Cuando hago conciencia de que ya me hice muchísimo daño, mucho daño, porque si bien lo que ustedes decían antes es correcto, ¿no? Pero a lo mejor yo creo que hay que agregarle eso también, de enseñarle al usuario, al adicto, a hacer conciencia de que ya se hizo demasiado daño y también hizo daño a las personas de su entorno. Esto causa dolor porque a mí me lo causó. Eso causa dolor, darse cuenta del verdadero daño que generó. Entonces allí es cuando el proceso empieza a funcionar de mejor manera, en el sentido de que cuando uno hace conciencia dice, no, pues yo no puedo continuar siendo esa persona. Aparte de los trastornos, de los defectos de carácter y todo que usted dijo hace un momento, que es lo mejor que puede haber, pero también enseñarles al adicto a hacer conciencia de que, como digo, ya se hizo daño. A mí me tocó en mi momento, dije, no, pues yo no puedo seguir siendo esa persona. Y ahora que tengo esta oportunidad de cambiar mi forma de vida, entonces yo me acogí a la oportunidad y voy cerca de 5 años ya, gracias a Dios y gracias a muchas personas también. Entonces yo quería agregar eso, de que es muy importante enseñarle al Así usuario es, a hacer conciencia. Eso, doctor así Gómez. es. Ese hacer conciencia es parte del segundo objetivo, ¿cierto? Desarrollar habilidades, ¿sí? Para la vida. Y lo primero que necesito es tener conciencia de que Por yo por supuesto. ahí, de que ya yo soy alérgico a esa vaina. ¿Yo para qué me voy a meter a la esquina donde están ofreciendo cocaína y a probar cocaína cuando yo ya la cagué muchas veces? Ajá. ¿Sí? Ya sé que soy alérgico a esa vaina y que no puedo tocar ese asunto. Claro, gracias por tu aporte. Gracias. Saludos desde Cuenca. Gracias, Julián. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Carlos. Un abrazo muy especial. Para todos, a nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, les agradecemos infinitamente la participación esta noche y un gusto muy grande y un honor para Olprad Internacional tener al doctor Holmes Londoño Medina, quien nos presentó una magistral ponencia en la noche de hoy, martes 12 de mayo del año. Esta presentación ha quedado grabada, a partir de mañana va a estar puesta en nuestro canal de YouTube y el material con autorización del doctor Holmes Londoño va a ser publicado en las horas de la mañana del día mañana en los grupos de WhatsApp y diferentes redes sociales de la organización. Doctor Holmes Londoño, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por asistir. Gracias. Les Buenas deseamos a noches. todos una feliz noche y nos vemos el próximo, es festivo, ya dentro de 15 días volvemos al programa, el próximo lunes es festivo, es feriado, entonces estaremos ya para finalizando mayo. Muchísimas gracias y un abrazo muy especial. Una feliz noche para todos. Saludos a todos, saludos a todos.